Hola gente linda que está aprendiendo matemática. En este primer tutorial de función logarítmica estaremos viendo la estructura más básica de las funciones logarítmicas. Vamos a aprender a graficarlas a mano alzada y a ver la influencia de los parámetros de la función logarítmica de poco. Vamos a empezar con los casos más sencillos. En este caso, bueno, vamos a mover esto primero si me deja. Ahí que no me moleste tanto. Por acá. Acá lo vamos a dejar. Bien. Y bueno, nos vamos a ocupar de esta estructura que les decía que son de las más sencillas. Voy a escribirlo acá. Nos vamos a ocupar de la estructura logaritmo en una base a de x igual a f de x, a mi función. La primera estructura que vamos a analizar va a ser la del logaritmo en base 2 de x y esta va a ser mi función f de x. Lo primero que vamos a ver es qué valores le podemos dar. Bueno, esto ponía igual acá, igual. ¿Qué valores le podemos dar a esa x que está ahí? Bien, vamos a ver eso. Vamos a cambiar de color porque no se ve con el fondo. Ahí estaría mejor un verde. ¿Qué valores le damos a esa variable x que está ahí? Si esto es un logaritmo, esa x no puede asumir valores negativos. Entonces, por ejemplo, si yo planteara el logaritmo en base 2, por ejemplo, de menos 2, no existe ningún número, no existe ningún valor k perteneciente a los reales, tal que la base, que es 2, elevado a algún exponente que yo busque k, haga que esto me dé menos 2. Es decir, no existe un k que haga que esto sea igual. Por lo tanto, en realidad, cualquier número negativo que le ponga acá en el argumento, el logaritmo, sobre lo que yo aplico el logaritmo, en este caso es x, ¿sí? Sobre lo que aplico el logaritmo lo vamos a llamar argumento, logaritmo, no puede ser nunca negativo. Por lo tanto, esta función va a tener un dominio por defecto. El dominio de la función f va a ser igual a los reales positivos. De hecho, tampoco puedo poner el 0 porque si yo planteo el logaritmo en cualquier base a del número 0, tampoco existe. Por lo tanto, ya yo sé que el dominio de estas funciones logaritmo que tengan esta estructura así van a ser siempre los reales positivos. Eso es un primer análisis, una primera aproximación. Otra cosa que puedo llegar a ver es las intersecciones con los ejes que va a tener la función logarítmica. ¿Cómo se determinarían? Siempre las intersecciones con los ejes, siempre las intersecciones. Va a haber dos tipos de intersecciones. Una que va a ser la de la función que se interseca, ese va a ser el símbolo de intersección con el eje x, o la función que se interseca con el eje y. En ambos casos, lo que voy a hacer para encontrar la intersección con el eje x, lo que vamos a plantear, hacemos que y valga 0, o lo que es lo mismo que perdón, no f de 0, que f de x sea igual a 0. En cambio, para encontrar la intersección con el eje y, con el eje y, lo que vamos a hacer, hacemos, en este caso, que x sea igual a 0, o lo que es lo mismo, averiguamos cuánto vale f de 0. Estos son los planteos que hacemos. Este es el planteo y este es el planteo. Vamos a ver, por ejemplo, este planteo primero. Vamos a borrar para la función que tenemos en cuestión. Vamos a hacer ese planteo de abajo. Entonces vamos a ver la intersección con el eje y primero. Si ponemos acá en algún lado, vamos a buscar ahora lo que sería la intersección con el eje Y. Bueno, que es lo mismo, vamos a ver f intersección con el eje Y. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Hacemos que x sea igual a 0. Lo que es lo mismo, estamos buscando el ordenal origen. Bien, vamos a tomar la función, entonces planteamos f de 0 es igual al logaritmo en base 2 del número 0 y ya vimos que el argumento del logaritmo tiene que ser sí o sí un número positivo, por lo tanto, digamos, esto no existe. Entonces f de 0 no existe, o lo que es lo mismo, no tiene intersección con el eje y. Por lo tanto, como no existe un número
que le pueda poner acá 0, no existe que le pueda poner 0 al argumento del logaritmo, no existe el logaritmo de 0, en definitiva no va a tener intersección con el eje Y. Por lo tanto, f intersección con el eje Y es igual al conjunto vacío. O también le podemos poner f intersección con el eje Y, no existe. La ordenada al origen, por lo tanto, acuérdense que el corte con el eje vertical, que es el eje Y, es la ordenada al origen. La ordenada al origen tampoco existe. Esas son todas las conclusiones que ya podemos sacar de ese primer análisis. Otro análisis que podemos hacer de esta función es la intersección, pero con el eje X, es decir, la otra intersección. Intersección con el eje X. O lo que es lo mismo, buscar también lo que se llamaría sus ceros. Para eso, ¿qué hacemos? Para encontrar los ceros damos ceros a la función. Es decir, le damos 0y. ¿Qué hacemos acá? Para buscar esa intersección hacemos y igual a 0. Por lo tanto, hacemos y igual a 0. Esto es y o f de x. Entonces ponemos 0 igual al logaritmo en base 2 de x. Y ahora por definición, este sería el exponente, aquel que eleva la base esta que es 2. Entonces me cae la definición de logaritmo 2 a la 0 igual a x, que es el argumento, que es este que está acá. 2 a la 0 es 1, 1 igual a x. Por lo tanto nos dio que la intersección con el eje x es el valor 1. Vamos hasta ahora a marcar lo que tengo en el gráfico. Es poquito lo que tengo, pero tengo que la intersección con el eje x es 1 y nada más. Bueno, podría buscar algo más. Yo buscaría un puntito más, haría una tabla, por ejemplo, la tabla XY, XY y le pondría. Ya vi que cuando x vale 0, no existe una imagen. Pero cuando y vale 0, encontramos que x tiene que valer 1. Le vamos a poner otro valor a x, supónganse 2, y veamos qué nos da. Para eso tomamos la función y le ponemos el valor 2, es decir, vamos a calcular f del valor 2. Y eso va a ser igual a poner el 2 en la x, es decir, hago así, logaritmo en base 2 de 2. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para obtener un 2? Bueno, acá lo voy a borrar porque me queda muy feo. Vamos a poner logaritmo en base 2 de 2. Y esto me da 1. El logaritmo de la base por propiedad es 1, es decir que acá vale 1. Fíjense, cuando x creció, y también creció. Así que esta función pareciera crecer, ¿sí? Crece. Vamos a ver que el logaritmo crece en todo el dominio o decrece en todo el dominio. Así que si yo ya determino que crece con un par de puntos, voy a saber que crece siempre. Bueno, y esas son las cosas que sé. Sé dos puntos. Los puntos que conozco son el punto 1, 0. Y el otro punto que se deduce de acá es el punto 2, 1. Esos dos puntos los puedo marcar en el gráfico, el 1, 0 y el 2, 1. Yo acá tengo ya un gráfico hecho de esa función. La tengo acá. Miren, acá sería, cuando x vale 0, no hay intersección. Ven que pareciera que se pega acá el eje. Eso sí, hay que tener cuidado, parece que se pega. Por acá. Voy a buscar el marcador y le voy a cambiar de color. Voy a poner un color celeste. Fíjense acá, hay una distancia que se va achicando, pero bueno, acá es una cuestión del ancho de las líneas. En realidad es como que tiende a pegarse, pero no se pega nunca, porque el teórico nos dice que cuando x vale 0, es decir, acá, no hay intersección con el eje Y, es decir, este eje no lo toca. Este eje está haciendo las veces de asíntota. ¿Por qué? Porque la curva por uno de los extremos, que es este, se acerca indefinidamente. Y eso hace que se comporte asintóticamente, por lo cual ya podemos concluir, o estamos viendo que las funciones logarítmicas van a tener lo que sería una asíntota vertical. Ya vamos a ver cómo la determinamos prontito. Voy a marcar los dos puntos que teníamos por información. Teníamos que cuando x era 2 valía 1. Fíjense, acá sería 1, acá sería 2. Cuando x2 vale 1, ese sería el punto allá arriba. Y el otro punto que tenía es que cuando x vale 1 vale 0, es decir, los puntos los marco acá. Este sería el punto de coordenadas 1. Uy, es muy grueso. A ver si puedo afinar el lápiz. Ahí está. Este sería el punto de coordenadas 1, punto y coma, de x, 2 de x, 1 de y, perdón, 2, 1. Este sería el punto 2, 1. Y este que marqué ahí sería el punto 1, 0. Son los dos puntos que encontré. Bien, con esos dos puntos como que me quedaba poco para
para saber cómo era la gráfica, pero bueno, vamos a ver cómo son las estructuras siempre de las funciones logarítmicas, que son siempre estructuras acá luego en esquema. Si este es el eje, van a ser siempre funciones así o funciones así. Entonces, si yo ya tengo un par de ejes y tengo dos puntos y estoy conociendo su asíntota, supongamos, bueno, hacerlo acá. Supongamos que la asíntota en este caso fuera ahí. Y conozco dos puntos, ese punto y ese punto. Yo sé que las formas o son así o son así. Bueno, no me queda otra que unirlo así y acercarme por uno de los extremos a la asíntota. En este caso, la asíntota era el mismo eje este, por eso se va acercando acá. Básicamente tengo que aprenderme las estructuras que son así o así, buscar un par de puntos y unirlas teniendo en cuenta la asíntota que encuentre. Con eso me va a alcanzar para hacer los gráficos a mano alzada en forma esquemática de la función logarítmica. Eh, vamos a ver algunas influencias que tiene el parámetro o la base de la función logarítmica. Para ello vamos a tomar otros ejemplos. Vamos a achicar esto, así volvemos a ver toda la pantalla. Bien, se está ubicando, ahí está. Vamos a borrar, ya hicimos el análisis para el logaritmo en base 2 de x. Vamos a ver qué pasaría si hiciera el análisis para el logaritmo, por ejemplo, en base 4 de x. Que es un análisis bastante similar. ¿Cómo haría? Tomaría la función que me piden, ¿no es cierto? Bueno, me voy a ir abajo que tengo más lugar. Si me deja moverme esto. Sí, sí me deja. Por acá. Vamos a agrandar un poco. Ahí está. Supongamos que me piden ahora calcule el logaritmo. Uy, no me deja escribir. El logaritmo en base 4 de x. Esa va a ser mi nueva función f de x. Bien. Por el logaritmo en base 4 de x. Está escribiendo medio mal. Déjenme borrar. Ahí está. Borremos todo esto. Escribamos logaritmo en base 4 de x. Voy a agrandar un poco la punta del lápiz que al final afine demasiado. Bueno, ahí está. Eso es lo que queremos trabajar ahora. Vamos a ver, el dominio siempre va a estar dado por los valores que puede adoptar esto, que es el argumento. Como el argumento es x y es una función logarítmica y logaritmos solamente existen de números positivos, por lo tanto el dominio van a ser los reales positivos. Vamos a ver la ordenada a la origen. En vez de buscar la intersección, directamente voy a plantearlo como ordenada a la origen. Entonces voy a plantear ordenada a la origen. Para buscar la ordenada a la origen, lo que vamos a hacer es que x valga 0. Que eso ya lo tenemos que saber de los temas anteriores, de funciones racionales y funciones exponenciales. Bueno, hacemos que x sea igual a 0. Hacemos x igual a 0, entonces planteamos f de 0 igual, y acá hacemos el logaritmo en base 4 del número 0. Ya vimos que no existe el logaritmo ni de números negativos ni de 0, por lo tanto esto no existe. Entonces no existe ordenada a la origen. Bien, vamos a ver los ceros de la función o la intersección con el eje x. Ceros. Para los ceros de la función, ¿qué hacemos? Hacemos f de x o y, que es lo mismo, igual a 0. Entonces planteamos 0 igual al logaritmo en base 4 de x. Ahora, por definición de logaritmo, 4 a la 0 es igual a x, por lo tanto 1 es igual a x. Como verán, ya tenemos el mismo punto que antes, el punto 1 de x, 0 de y. ¿Qué más? Yo buscaría un puntito más para ver si crece o decrece. Entonces haría así, por ejemplo, tendría x, y. Le pongo, ya vi que cuando x es 0 no existe. Vi que cuando x es 1, perdón, cuando y es 0, x 1, ahí está bien. Y ahora vamos a ponerle otro valor más, le podemos poner el valor 4, lo recomiendo yo el valor 4, ¿por qué? Porque voy a calcular el logaritmo en base 4 de 4, ponerle 4 en x, y eso me va a dar 1. Es decir que cuando x valga 4, f de x va a valer 1, y eso es lo que voy a poner acá. Ya tengo dos puntos, me fijo que cuando x crece, y también crece, y me puedo ir a un
a un graficador o un par de ejes. Voy a tomar yo acá, por ejemplo, este eje que tenía acá, este mismo, y voy a marcar esos puntos. Uno de los puntos es cuando x vale 1 y y vale 0, que es el mismo punto, y el otro es que cuando x vale 4 vale 1, es decir, sería ahí el otro punto. Si yo tuviera que hacer este gráfico, lo que haría es, ya sé que crece, entonces voy a hacer el gráfico algo así, y lo voy a hacer que, como este eje no lo toca, me dice que se acerque indefinidamente y haga algo así. Algo así sería el gráfico de esa función logarítmica, que yo la tengo graficada por otro lado, fíjense. Borrémosla. Si no me equivoco, en uno de los gráficos está la de un cuarto, ya les digo dónde. La de un cuarto, la de base 4. Acá estaría una de las de base 4. Fíjense que es esta. Esta que está de amarillo. De marrón, perdón. Eso. Ven que acá está que cuando x vale 4, vale 1. Fíjense que acá justo sería 1. Y acá también comparte el mismo punto, que es que cuando x vale 1, y vale 0. Y el gráfico quedó más o menos como toda la otra. Acá tenemos gráfica, fíjense, con base 2 en morado, con base 3 en rojo, con base 4, ahí está en marrón, y con base 10, acá en negro. Fíjense que la forma de todas son más o menos iguales. Todas pasan por el mismo punto 1, 0. Y todas tienen esto, que es el eje Y, como una recta que se comporta como asíntota, porque acá por este extremo todas las gráficas se acercan a esa recta, y de hecho, bueno, en este caso no llegan a cortarla, ¿no? Se van acercando indefinidamente por ese extremo. Entonces lo que puedo ir concluyendo ya es que más o menos todas las funciones que tengan logaritmo, bueno, voy a hacer que sea más fina la punta. Vámonos acá. Nos vamos a la más fina de todas las puntas. Voy a borrar esto. Todo lo que tengan logaritmo en base a de un x igual a f de x. Con esta base a, fíjense qué característica tiene esa base a. Esa base a, en todos los casos, ha sido 2, 3, 4, 10, así en todos los casos, mayor que 1. Entonces, con esa base a siendo mayor que 1, lo que hemos visto que las gráficas son todas esquemáticamente, si hago un par de ejes x, y, han sido todas las gráficas aproximadamente algo así. O más altas o más bajas, ¿sí? Una cosita así, pero todas así y todas pasan por el mismo punto ahí. Esas conclusiones son las que tendrían que guardar, es decir, que tienen más o menos toda esa misma forma y que pasan por este punto que está acá, ese, que es el punto de coordenadas 1 de x, 0 de y. Todas las que tengan esta estructura. El dominio de todas es de esta línea para allá. El dominio de todas estas estructuras con una a mayor que 1 son todos reales positivos. Eso lo tengo que guardar y aprender. Son todas crecientes. Y todas parecen tener la misma asíntota vertical. ¿Cuál sería la asíntota vertical? Asíntota vertical de todas estas funciones que tienen logaritmo en base a de x igual a f de x con una base a mayor que 1. La asíntota vertical verifica la ecuación x igual a 0. ¿Por qué x igual a 0? Porque fíjense, por ejemplo, acá sería x igual a... Uy, se me mueve mucho, voy a tener que buscar la regla. Por ejemplo, acá, si yo marcar una línea de puntos ahí, sería la ecuación x igual a 10, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ahí sería x igual a 10. Y si me vengo acá, sería x igual a 5. Si me vengo acá, x igual a 4, bueno, acá es x igual a 0. Por eso la ecuación de la asíntota vertical, que es en este caso el eje y, cuya ecuación es x igual a 0. Eso sería hasta ahora todas las fórmulas que tengan la función f de x estamos diciendo igual al logaritmo en base a de un x, con una a, que en todos estos casos, como viene siendo una a, viene siendo mayor que 1. Vamos a ver, para ya tener, lo vamos a trabajar en un tutorial posterior, pero para ya ir teniendo una noción en comparación, cómo sería si tuviera la base menor que 1.
Fíjense, acá tenemos el análisis ya hecho de funciones logarítmicas que tienen una base menor que 1. Fíjense, esta tiene una base de 1/10, lo voy a agrandar para que se vea, mientras que la otra tenía base 10, ¿se acuerdan? Esta tiene base 1/3, mientras que la otra tenía base 3. Esta tiene base 1/2 porque es 0,5. Esta tiene base 0,25, o sea, un cuarto. Y antes habíamos visto los gráficos, fíjense, voy a correrme, ese gráfico de x de base 2. Acá tenemos el gráfico de x de base 3. Fíjense, este es el de 3. Y esta roja de acá es la de 1/3. Acá tenemos el 1/3 ahí señalado, ¿ven? Y acá tenemos, bueno, acá tenemos todas las de base positiva, base 2, 3, 10 y un cuarto. Fíjense que si las comparamos, tenemos que comparar estas con estas. Son exactamente lo mismo, pero como si se hubiesen copiado. Estas están arriba del eje y estas están abajo del eje, pero como si se hubiesen copiado. Bueno, eso ya lo vamos a ver. O sea, por el momento hemos trabajado con las bases A mayores que 1 y en el próximo tutorial trabajaremos con las bases A menores que 1. Después ya veremos qué sucede si en la fórmula le entramos a cambiar más cosas. Es decir, hasta ahora estamos trabajando con fórmula logaritmo en base a de x igual a f de x. Hemos trabajado con estas. Después vamos a trabajar con esas. Y después ya vamos a ver qué pasaría si yo acá le agregara cosas. Es decir, si yo ya tuviera así logaritmo en base a de x más 2, por ejemplo, y también más otro número, más 5, igual a f de x. Y lo vamos a entrar a complicar, es decir, vamos a agregar números acá, y acá también le podríamos agregar números. Bueno, ya vamos a ver cómo se va cambiando la gráfica a medida que vamos cambiando esas cosas, que eso es lo que vamos a ir aprendiendo a hacer. Por el momento las conclusiones son que todas cortan el punto 1, 0, estas que hemos visto, todas cortan en el punto 1, 0. O sea, ninguna tiene ordenada origen, todas estas que hemos visto, ninguna corta el eje Y de todas estas que hemos visto, porque son estas las que hemos visto. Todas pasan por ese punto que le decía ahí, el 1, 0, que es ese. Todas tienen la misma asíntota vertical, que es el mismo eje Y, que se escribe x igual a 0. Es la asíntota vertical de todas ellas. ¿Qué más hemos visto? Todas estas crecen a medida que avanzo en x, subo en y, todas crecen. Les voy a agregar algo, la imagen va a ser cualquier número real, porque esto sigue creciendo para arriba hasta el infinito, es decir, la imagen de todas ellas van a ser todos los reales. El dominio ya lo vimos de todas ellas, son los reales positivos. Todas esas cosas las tengo que guardar para aprender a graficar a mano alzada e interpretar los gráficos como influencian los parámetros. Bueno, espero les haya servido este primer tutorial y en el próximo tutorial, como les dije, estaremos viendo las funciones ya que tengan bases menores a 1 y quizás ya logremos agregarle algún otro parámetro más. Hasta un próximo tutorial.